Bienvenidos. La comunicación verbal es la transmisión de mensajes por medio de las palabras y los signos, de manera hablada o escrita. Si les suena obvio y simple el término hablar y escribir, eso denota que usted es un ser privilegiado, que cuenta con los sentidos, los medios y las herramientas necesarias para poder utilizarlos sin limitaciones ni problemas. Felicidades. Utilícelo, disfrútelo y agradézcalo. Desafortunadamente existe un gran grupo de personas alrededor del planeta que por cuestiones físicas, de salud, sociales o políticas no cuentan con algunos de estos privilegios. Una frase de Sócrates, filósofo griego del siglo V a.C. Habla para que yo pueda conocerte. Esta frase tiene una tremenda profundidad para la pequeña cantidad de palabras que contiene. La manera de hablar y de expresar puede exponer y evidenciar mucho de lo que nosotros somos. Tomaré como referencia cuando hablé en la comunicación no verbal en el entorno, que es la influencia de dónde somos, cómo crecimos, qué educación y qué información nos fue transmitida, las condiciones que nos tocó vivir a nivel familiar y fuera del núcleo primario, entre otras. Habla para que yo pueda conocerte. Esta frase es valiosa, pero parte desde el razonamiento, que es muy importante, pero no lo es todo. Existen otras frases que probablemente ya las hemos escuchado en el transcurso de nuestra vida, y una de ellas es: por tu boca sale lo que de tu corazón proviene. Jesús, el Mesías, el Maestro. Una frase impactante que va más orientada a la esencia del ser, las emociones y los sentimientos. Tomaré por un momento la naturaleza de la comunicación no verbal, la cual es independiente una vez creada. Pondré como ejemplo el arte, específicamente la pintura. La comunicación tiene objetivos, propuestas, canales, estilo, códigos y muchos elementos más. La comunicación humana no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. Un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. En la comunicación no verbal, fundamentalmente el creador es quien produce y propone su percepción de lo que ha generado. Una obra muy conocida y reconocida es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Se cree que en el año 1494 el duque Ludovico le hizo el encargo de pintar en el comedor del convento dominico de Santa María en Milán, Italia, La Última Cena, lo cual significaba la oportunidad de hacer por primera y única vez un fresco el que le ha llevado a la posteridad y considerado como patrimonio de la humanidad. Le tomó aproximadamente 3 años concluir la obra y es valorada como su obra más prestigiosa. Con esto pretendo plantear que ese mural es la interpretación del artista. Fue su manera de imaginar la Última Cena, ya que para la época del Renacimiento ya habían pasado muchos lustros desde la vida del Maestro Jesús, y lo que quedaba de ello eran escritos, reescritos, enseñanzas e historias de la época pasadas de boca en boca. Lo que pasa con esto es que para que él pudiera imaginar y recrear eso, seguramente tuvo que hacer mucha lectura e investigación de cómo era la forma en que se vivía en esa época en Jerusalén. Esta es una propuesta
de el artista. No tenemos la certeza de que así hubiera sido tal y cual. Pero la obra contiene todos los elementos que se necesitan. El lugar, la propuesta de el entorno y los comensales que estuvieron ahí. Por eso de alguna forma la consideramos que es verdadera, ¿sí? Aunque es una interpretación. Esto significa que esta es la propuesta y viene siendo el mensaje. También la obra como en sí viene siendo, es la propuesta y el mensaje, y la retroalimentación va a depender la observación, interpretación, creatividad y conexión de quien lo ve. Esto para él probablemente recibió comentarios en vida, y los comentarios que seguimos haciendo sobre esta obra viene siendo la retroalimentación. Pero también lo que viene siendo la respuesta, eso se ha ido dando a través del tiempo. Es cómo la hemos aceptado, cómo se ha valorado, cómo se ha protegido a través de los tiempos. Si desglosamos esta comunicación no verbal, nos encontraremos con la intención, con el objetivo del artista, la interpretación del artista, la creatividad, las emociones y sentimientos, las herramientas de conocimiento y materiales que necesita el artista para poder crear su obra. Esto trasciende más allá del tiempo y del espacio. Y esto sería efectivamente lo que es un ciclo completo de la comunicación no verbal. Comunicación verbal. La comunicación verbal son las palabras el elemento fundamental. El lenguaje hablado y el lenguaje escrito son los que conforman este medio de comunicación. El lenguaje oral es una herramienta para comunicarse y pensar, según dicen los estudios. El lenguaje se concentra en el habla. El habla es un sistema lingüístico fonético en el que se requiere el conocimiento y la emisión de las palabras, sonidos y silencios. La palabra tiene un origen, un significado, poder, fuerza, la inspiración y muchos más. Para que el habla se produzca, intervienen órganos a nivel físico y neuronal. El primer órgano fundamental para el lenguaje es el cerebro. Este va codificando y organizando la información. Cuando se tiene la idea y la intención de comunicar, es cuando se inicia el proceso del habla, porque se hace una conexión con la garganta y el sistema respiratorio. Se acciona el sistema motor, los músculos y todos los órganos del cuerpo participan de una u otra manera. Unos más activos, otros más pasivos, algunos están en espera de entrar en acción, pero todo el cuerpo se involucra. Principalmente en la parte del cerebro, el hipocampo, la amígdala, los polímeros, las cortezas cerebrales, todos esos maravillosos órganos que componen el cuerpo humano. Si usted hace una exploración en cualquier buscador, pone comunicación, va a encontrar una cantidad enorme de información sobre esto, explicaciones técnicas muy bien detalladas, así que pueden encontrar esas clarificaciones más específicas. La voz la vamos educando conforme pasa el tiempo. La voz es el instrumento principal del habla. Leyendo sobre este tema, me encontré que al igual que las huellas digitales son únicas e irrepetibles, también existe la huella de la voz. Es irrepetible. Su tono de voz, mi tono de voz es irrepetible.
y eso lo pueden identificar con algunos aparatos específicamente, y bueno, ahí se denota. Así que también la voz es una huella individual, una huella personal. Mi propuesta en la comunicación verbal es el reconocimiento del liderazgo en la comunicación verbal. Esto es una forma de reconocernos a nosotros mismos como líderes. Cuando hablamos, estamos dando la oportunidad de decir lo que pensamos y sentimos. Para que esto suceda de una manera positiva, primero debemos conocernos a nosotros, conocer nuestras cualidades y reconocer aquellas áreas en las que debemos mejorar. A veces consideramos que el liderazgo es hacia afuera. El líder es el que expone, es de aquí para allá. Pero yo considero que el liderazgo es de adentro para afuera. El primer convencido tenemos que ser nosotros mismos sobre nosotros mismos. Si nos damos la oportunidad de analizar quiénes somos y cuáles son nuestros canales innatos de entender y comunicar, podremos aprender y analizar más fácilmente y seremos más asertivos en las elecciones que hagamos. Haré una referencia a manera superficial de un estudio que se llama programación neurolingüística. Esta es considerada como una pseudociencia. Es parecido a lo que vendría siendo la grafología, porque tienen fundamentos, pero como están involucradas emociones, no pueden ser demostradas tal cual, pero están muy bien fundamentadas. En esta neurociencia, neurolingüística, en este estudio hacen la separación de 3 canales dominantes para el entendimiento: visual, auditivo y kinestésico. Todos tenemos estos canales, todos los utilizamos. Yo entiendo como una guía para reconocer nuestro canal y aprender a percibir el de mi receptor, y así la comunicación sea más efectiva. Todo lo que existe tiene una vibración y eso está científicamente comprobado. Cuando dije que la música estimula, conecta y cura, así es. Investíguelo. Cuando escuchamos, estamos utilizando el canal auditivo. Nos sentiremos estimulados o no por las vibraciones que produce la música. Depende de nuestra necesidad. Nuestra vibración puede conectarse con algunos sonidos especiales y esto nos puede estimular a un estado de emoción, a un estado de tranquilidad, a un estado de bienestar. Hay algunas corrientes culturales que utilizan algunos sonidos particulares en campanas o en algunos instrumentos particulares, o algunas expresiones sonoras que eso emite una vibración y que eso hace que se produzca un estado de ánimo, y ese estado de ánimo puede ser incluso curativo. Pero bueno, eso es más extenso y está involucrado en otro, pero sí para denotar que la vibración, la voz, eso tiene una conexión y eso es un estímulo muy importante. Cuando estamos hablando de los canales de comunicación o el canal que uno tiene más desarrollado, proporcionalmente la mayor cantidad de personas tenemos más activo el canal visual. A través de la vista, cuando la persona habla, la vemos generalmente a los ojos. Al momento que hacemos la conexión visual,
también hacemos una conexión auditiva, ¿no? Y la mayoría somos visuales. También está la parte de la comunidad o de las personas que su canal principal es el auditivo. Para mí particularmente, como soy visual, me cuesta un poquito descifrar a la persona que es auditiva porque a veces no ven a los ojos. Y cuando no ven a los ojos te crea una serie de sensaciones, pero con ese tipo de personas tenemos que observar más lo que viene siendo el lenguaje corporal, y así nos vamos a dar cuenta si realmente están en una escucha o ya los perdimos y están en otra cosa, ¿no? Así que es muy bueno que los que somos visuales pues trabajemos también más el canal auditivo, pero el auditivo también, por favor, trabajen más el visual para que exista una comunicación mejor. Y el canal kinestésico nunca viene siendo el canal kinestésico, hasta donde yo entiendo, el primer canal, porque si no, no podríamos hablar, ¿no? Porque estaríamos o gritando o llorando, porque el kinestésico es la parte emocional. Entonces podrá ser a lo mejor el visual kinestésico auditivo o el auditivo kinestésico visual o así, ¿no? Pero no, el kinestésico viene siendo como un soporte que es importante, porque cuando hablamos tenemos que ser, debemos tener una empatía, y la kinestesia es la que nos va a proporcionar esa parte, ¿no? Esa parte de empatía, esa parte de ser sutiles al momento de hablar, de decir las cosas. Cuando vemos, pues también es como la parte que matiza emocionalmente, ¿no? La parte kinestésica. Así que los tres son, hay más que esto, pero este estudio lo separa estos tres, y a mí personalmente me parece que son muy clarificantes y que ayudan mucho para poder hacer conexión con uno mismo, para entender que, por ejemplo, para mí es más fácil estar viendo o leyendo más que escucharlo. No quiere decir que no escuche, sino que para mí el canal principal viene siendo el visual. Entonces, a veces cuando alguien me da toda la instrucción auditiva, y aparte que la manejan a un ritmo muy rápido, me cuesta trabajo. A ver, muéstramelo. Esa es una de las palabras de los visuales, ¿no? Muéstramelo, enséñamelo. O sea, necesito ver, ¿sí? O el auditivo que te dice, a ver, explícamelo. Quiero escuchar que me digas esto. Quiero que me expliques. Es un canal auditivo. Entonces, esas personas, pues hay que demostrarles más en el aspecto verbal. Entonces, cuando son la forma de comunicar, sobre todo en las empresas, por eso los audiovisuales son tan importantes, ¿sí? Porque está mezclado lo visual con lo auditivo. Cuando vamos a una presentación de un motivador, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una explosión en su voz, ¿sí? Mucho movimiento, mucho movimiento. Entonces, a veces, no a veces, esa es la mejor forma, ¿no? Hacer la combinación visual y auditiva para que esto realmente genere el contacto y genere el objetivo que uno pretende, ¿no? Hay mucho que hablar sobre la comunicación hablada, pero a diferencia de la comunicación no verbal, la comunicación no verbal se puede dar y se puede estructurar y se deja ahí, como dice la explicación acerca de la obra de Da Vinci con La Última Cena, ¿no? O sea, él ya no tuvo que estar, está la obra y ahí está. Pero sin embargo, cuando es una exposición verbal, ahí sí es la comunicación no verbal es un apoyo muy, muy importante cuando se habla.
Hay un porcentaje muy grande, hay estudios en los que dicen que a lo mejor cuando hay una exposición el 34% es la escucha y el otro porcentaje es la congruencia que existe entre los movimientos y el mensaje hablado, la voz y todo eso, ¿sí? Entonces, en la cuestión de la comunicación verbal, también la comunicación no verbal es el mayor soporte. Hay cosas que se dan y que se hacen y que eso puede provocar que la gente crea, que la gente te siga, ¿sí? Usted, yo, como cualquier persona, cuando nos dirigimos a nuestros hijos, cuando nos dirigimos a la comunidad, todos tenemos que seleccionar las palabras y la forma de decirlo y pensar que no todos tienen el mismo canal de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando lo hagamos, pues hagámoslo mezclado, que viene siendo el verbal, el no verbal y el emocional o el kinestésico, ¿no? A final de cuentas, que ese es muy importante. Cuando vamos a hacer una presentación de cualquier tipo, yo considero que hay unos elementos muy importantes que se deben tomar en cuenta, que es la información. La información debe ser clara y debe ser veraz de tal manera que si alguien lo quiere comprobar, lo pueda verificar y eso va a dar una credibilidad a la persona. La intención, ¿qué es lo que pretendo con este mensaje? ¿Qué es hacia donde yo voy? Entonces lo que necesito, pues, que sea un mensaje congruente con lo que voy a decir, con lo que voy a dar y con lo que voy a mostrar, ¿no? La creatividad. Bueno, la creatividad, esta es la parte, yo creo que fundamental y que hace las innovaciones. Tiene que ser innovador, tiene que ser nuevo, tiene que ser más activo, tiene que ser más activo, pero no tan revolucionario, porque al final de cuentas, cuando hay demasiado movimiento, se pierde el mensaje verdadero. O sea, nos perdemos en tanto movimiento. Entonces, sí hay que ser innovadores con movimiento, pero que hay que ser cuidadosos para que el que lo vea, no importa qué edad tenga, lo entienda y lo disfrute. Porque a veces hay ahorita producciones que son tan intensas, que son tan estimulantes, que hay un grupo de la población que dice, es que esto me satura, ¿no? Entonces, hay que ser medido, obviamente va hacia dónde va dirigido, ¿no? Pero sería muy agradable que no importa si es una producción joven, que todo el mundo lo podamos disfrutar y seguirlo, ¿no? Porque también con eso empieza a haber divisiones de que, ay, no, eso es muy juvenil y no lo quiero ni ver ni tocar porque se mueve mucho, porque todo eso, ¿no? O eso, ay, eso es muy lento, eso es muy viejo. O sea, encontrar quizá un poco un punto medio en el cual todos podamos integrarlos es difícil, pero bueno, es una propuesta, ¿no? La conexión auditiva, visual y emocional, pues ese sería muy importante al momento de comunicarnos. Cuando nos comunicamos hay que cuidar mucho la preparación, los tonos de voz, la imagen de la persona que va a exponer y la preparación del entorno. En la voz quisiera hacer comentarles una experiencia que tuve. Una de las cosas que yo leí mucho desde que yo empecé a tener conciencia y leer fue poesía. Entonces leí a muchos poetas, he leído a muchos poetas, me aprendí muchos poemas. Y uno de mis favoritos latinoamericanos es Pablo Neruda. Entonces, hace unos años apareció la promoción de una cinta con los poemas dichos por el propio Neruda. Entonces, lo compré. Todavía no existía Amazon, así que tardó meses en llegar. Pero cuando finalmente llegó la grabación, me dispuse a escucharla. Y me encontré un poquito
de frustración, porque toda la admiración que tenía yo sobre su obra y su personaje como tal, no hizo congruencia con la voz. Tomando también en consideración que era una cinta ya vieja, porque incluso se notaba que no era tan nítido el sonido. Y seguramente los estaba diciendo con el formato que hace muchos años se hacía, ¿no? A lo mejor muy lento, muy hablado así, pero de todos modos su color de voz no coincidió con aquellas bellezas escritas, ¿no? Entonces, a veces eso sucede, a veces idealizamos mucho las cosas, las voces son tan maravillosas, hay voces tan seductoras, hay voces que acarician el alma, hay voces muy motivadoras, unas voces a las cuales te dan ganas de seguir, ¿no? Entonces, aquellos que tienen esa cualidad y esa capacidad de hablar en público y dirigir un mensaje, ojalá que lo hagan con toda la conciencia de lo que esto implica, porque son un ejemplo, porque pueden ser una guía, porque pueden ser el motor para algo más. Entonces la voz no solo es un instrumento, no solo es un medio, también tiene poder, ¿sí? No es la voz en sí, pero sí la voz le da encaja todo eso que es el conocimiento, el sentimiento, la intención, la creación, todo eso lo envuelve y la voz es como cuando envuelves un regalo, ¿no? Es esto y se disfruta mucho. Gracias a los cantantes que envuelven la poesía, que envuelven unas notas y pensamientos con unas voces maravillosas. Entonces, bueno, la voz también es muy importante, fundamental en la cuestión de la comunicación verbal. Las emociones y sentimientos estimulan, el cerebro escucha y el cuerpo manifiesta lo que guardamos. Y eso va determinando nuestra calidad de vida. Como energía que somos, atraemos lo que pensamos y decimos. Por favor, ámese, acéptese, apruébese, perdónese y libérese. Libérese del miedo, porque el miedo es uno de los peores lastres que tenemos. Si le quitamos el poder al miedo, nos dirigiremos a la libertad mental, emocional, material, espiritual. Que la mejor conversación sea con nosotros mismos y tratemos que tener más momentos de paz y felicidad. La vida es bella, es un regalo, es la oportunidad de crecer y aprender. No la desperdiciemos, porque la vida nos da sorpresas inesperadas. Y todo puede suceder, todo puede cambiar de un momento a otro, incluso trascender en cualquier momento. El lenguaje escrito se queda para otra oportunidad. Le pido por favor que si a usted le ha gustado esta presentación, me dé un like, que se suscriba para próximas presentaciones. Esto que estoy haciendo no tiene ninguna patrocinio. Lo que me patrocina a mí en este momento es el corazón, porque lo que estoy haciendo es de corazón y desde el corazón. Por favor, recíbalo de esa manera. Mi nombre es Elizabeth Quintero. Soy autora del libro Diario de una peregrina de ultramar. Soy una autora independiente. En mi página elizabethquintero.com
usted podrá encontrar toda la información acerca del libro y los enlaces en donde puede adquirirlo. De momento, solo le pido sentir, crear y compartir. Muchas gracias, buen camino y hasta la próxima.